¿Qué estudios vamos a hacer? Porque 6 meses de tratamiento con un inhibidor de bomba de protones a dosis doble podría ser costoso para que a los 6 meses uno diga, pues fíjese usted que le tengo una buena noticia y una mala. La buena es que va a suspender el tratamiento, la mala es que sus molestias no sé a qué se deben. Reiterando lo que comentaba el doctor Remes, realmente la sensibilidad, es decir, la capacidad que tienen los estudios para realmente diagnosticar este problema es muy baja. Por ejemplo, esto inició cuando los otorrinos estaban haciendo sus laringoscopías directas e indirectas y veían enrojecidas las cuerdas vocales o las estructuras como los aritenoides y creyeron entonces que era por reflujo. Esto ha demostrado que no necesariamente están enrojecidas por el reflujo. Si nosotros hacemos una endoscopia y vemos las cuerdas vocales o los aritenoides enrojecidos, tampoco nos van a dar un diagnóstico de que exista reflujo que llegue hasta estas estructuras. Y si a eso tomamos en cuenta que el 70% aproximadamente de los enfermos que tienen síntomas típicos van a tener una endoscopia normal, pues realmente la endoscopia real no es un estudio diagnóstico que nos permita realmente poder establecer el diagnóstico de una complicación extraesofágica del reflujo. Pudiera entonces utilizarse el siguiente paso, que sería la medición o el monitoreo del pH esofágico durante 24 horas, pero se ha visto que también en estos casos aproximadamente la mitad de los pacientes solamente van a tener un reflujo patológico demostrado por pHimetría. Entonces, realmente el hacer estos estudios va a traer muchas desavenencias en cuanto a saber si realmente la causa es el reflujo de los problemas extraesofágicos o no. Doctor Remes, el que tengamos una pHimetría anormal en un enfermo que se queja de molestias de garganta o de tos crónica, sin síntomas típicos, ¿tiene alguna utilidad, tiene algún peso? No, el hecho de que yo con una prueba muy objetiva, como es la pHimetría, y me demuestre que efectivamente hay una exposición anormal al ácido, es más probable que estas manifestaciones extrafágicas sí sean asociadas a reflujo. Yo creo que aquí lo importante sería ver es de qué manifestación extraesofágica estamos hablando, porque de pronto si es un paciente que se queja por carraspera o por sensación de globo, pues de entrada sabemos que estos pacientes probablemente tengan un perfil de hipersensibilidad o de ansiedad. Pero si es el paciente que tiene asma o laringitis posterior con una pHimetría normal, para mí es una prueba pHimetría anormal. Es una prueba objetiva de exposición esofágica normal al ácido. ¿Y la impedancia? ¿Dónde queda la pHimetría impedancia? La pHimetría impedancia, esto tenemos que recordar con esta tecnología que es la impedancia, que es una prueba que está diseñada para los pacientes que fallan al inhibidor. Específicamente para reflujo laringio no hay muchos datos y a veces sobreutilizamos este recurso diagnóstico. Realmente lo que agrega la pHimetría impedancia es probablemente un 17% de pacientes que pueden tener reflujo no ácido. Y parece que estos pacientes son los que más tienen este síntoma típico, que es la regurgitación, que es el volumen, más que las características, si es ácido o no ácido, es la cantidad de volumen que puede llegar hasta las partes superiores de la laringe. Doctor Noguera, y en ese orden de ideas de la cantidad de líquido que llega a la garganta, aunque no sea ácido, ¿tiene algún papel la cirugía antirreflujo? Pues yo creo que sí. Nuestro problema más importante es decidir realmente que el reflujo es la causa. Si el reflujo es la causa, ya no cabe la menor duda a estas alturas, después de que ya lleva varios años utilizándose la impedancia, que hay un grupo de pacientes en los que no están teniendo efecto los inhibidores de la bomba porque no es el ácido el culpable. Y en estos pacientes ya hay varios trabajos que muestran que sí mejoran con la operación quirúrgica. Aquí el problema es que yo tendría, y no voy a poder, estar seguro de que las manifestaciones extraesofágicas son por el reflujo. Si, como dice el doctor Remestroche, el enfermo tiene anormalidades bien demostradas en su fisiología, como podría ser un esfínter con poca presión y un reflujo anormal, aunque no sea ácido, ya eso, en un enfermo que no mejora de sus molestias, ya eso me justificaría tal vez el mandarlo operar después de una prueba larga con inhibidores de la bomba que fracasa. Yo creo que sí va a tener un papel, que la impedancia nos va a enseñar mucho y que a lo mejor terminamos por lograr encontrar qué pacientes de veras van a mejorar con una operación quirúrgica.
Una pregunta muy difícil, creo yo, de contestar. ¿Qué hacemos con el enfermo que sí responde al inhibidor de bomba de protones, pero que al suspenderlo recae, vuelve a tener problemas laringios? ¿Qué tan frecuente es esto? Doctor Remes, primero. El paciente con síntomas laringios que responde y que en el momento en que suspende recaen, es muy alta la probabilidad de que haya una causa anatómica a nivel del esfínter. Puede ser una hipotensión, como lo mencionaba el doctor Nogueira, o una hernia hiatal grande, que realmente estos pacientes, como en la enfermedad típica, lo que se le ofrece al paciente es un tratamiento continuo o sustituir ese tratamiento continuo con un procedimiento quirúrgico, sabiendo que hay respuesta y que finalmente a largo plazo las dos medidas serían bastante similares en cuanto a efectividad. ¿Qué opina el doctor Huerta sobre eso? ¿Los dejas con tratamiento toda la vida médico, con un IVP a dosis única, dosis doble, o los mandas a cirugía? Es que al responder realmente pueden tener las dos opciones de tratamiento. El paciente puede decidir si se encuentra en la situación económica y anímica de tomar dos medicamentos durante toda su vida, porque cada vez que lo suspenda va a regresar los síntomas, o si cumple con los requisitos, pues obviamente sería un candidato quirúrgico ideal. Hemos visto también el caso de enfermos que les da un tratamiento por 4 o 6 meses y no tiene recidiva, no tiene recurrencia. En esos casos ya no hay más que hacer, sino que seguirlos desde el punto de vista clínico, pero yo estoy de acuerdo en que existe un nicho para proponer procedimientos quirúrgicos antirreflujos en algunos pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas. Como ven ustedes, este es un tema muy difícil, es un tema que seguramente rebasa el primer contacto y serán pacientes que deberán ser referidos a clínicas especializadas donde podamos hacer todos los estudios que requieren para su correcta evaluación. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente mesa de discusión. El módulo que nos corresponde es el de esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una enfermedad frecuente y muy interesante. Interesa mucho a los pacientes que algo escuchan en los medios de comunicación, pero también al médico de primer contacto y sin duda al gastroenterólogo. Para comenzar sobre el tema, nada mejor que saber a qué nos referimos. Doctora Angélica Hernández, por favor, ¿cuál es la definición de esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una condición secundaria a reflujo crónico y se define como la sustitución de un epitelio columnar que sustituye al epitelio normal del esófago. Esto es una metaplasia y el tipo especial del esófago de Barrett es una metaplasia intestinal que debe ser confirmada por el patólogo y que debe reportarnos la presencia de células caliciformes. Otros tipos de metaplasias como cardial y fúndica no están relacionados con esófago de Barrett ni con las consecuencias a las que se ha asociado el esófago de Barrett. Para entender la definición, nada mejor que las imágenes. Doctor Valdovinos, ¿por qué no nos demuestra cuál es la imagen endoscópica de un esófago normal, de un esófago con esofagitis erosiva y un esófago con esófago de Barrett? De esa manera no quedará duda. La siguiente imagen endoscópica muestra la mucosa del esófago distal sin alteraciones que corresponde a un esófago normal. En la siguiente imagen pueden observar una erosión longitudinal que mide más de 5 milímetros y que es característica de una esofagitis. En la siguiente imagen es compatible con esófago de Barrett en razón de que se observa en el tercio distal del esófago un cambio de coloración que es originado precisamente en el cambio
del epitelio escamoso normal del esófago por un epitelio columnar, y esto desde el punto de vista endoscópico sugiere esófago de Barrett. Su imagen es muy hermosa. Me gustó mucho. Esa es la imagen típica de un esófago de Barrett. Sin embargo, ahora le pregunto, ¿le basta a usted esta imagen para el diagnóstico definitivo o requiere de algo más? La imagen endoscópica solamente nos hace sospechar de esófago de Barrett, sin embargo no es concluyente. Lo que es definitivo es el diagnóstico histológico que nos muestra metaplasia intestinal especializada. Sus imágenes han sido muy ilustrativas, doctor Valdovinos. Ahora le pregunto a la doctora Hernández. Ella afirma que el esófago de Barrett es consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la cual es muy frecuente. De tal manera que le pregunto a la doctora, ¿qué tan frecuente es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico y cuántos de esos pacientes desarrollan esófago de Barrett?